Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la ciencia. Soy la profesora Aniel Vázquez Martínez. Y yo la profesora Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Es un placer compartir este espacio de aprendizaje con ustedes, que son el presente de nuestro país. Nezahualcóyotl en náhuatl, Coyote que ayuna. Fue monarca tlatoani de Texcoco en el México antiguo y principal aliado militar y político de los mexicas. Fue poeta, erudito y arquitecto. Escuchemos un maravilloso poema titulado No acabarán mis flores. No acabarán mis flores, no acabarán mis cantos. Yo, cantor, los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. El propósito de esta sesión es desarrollar un proyecto escolar sobre las aportaciones a la ciencia de nuestro maravilloso país, México. Plantear preguntas, realizar predicciones, formular hipótesis con el fin de obtener evidencias empíricas para argumentar sus conclusiones con base en los contenidos estudiados. También retomaremos las 4 etapas del proyecto escolar. 1. Planeación. 2. Desarrollo. 3. Comunicación. 4. Evaluación. Entre profes. Es una sección en la que las maestras y los maestros podemos compartir estrategias y herramientas para aplicar en nuestro quehacer docente. En esta ocasión, les recomendamos revisar el libro titulado Del tequesquite al ADN, de José Antonio Chamizo, publicado en ILCE. Aquí les compartimos la dirección electrónica y el código QR. La calidad de nuestra labor docente se refleja en las acciones y decisiones que tomamos con respecto a la educación de las alumnas y los alumnos. Por ello, también les compartimos el boletín número 291 que emite la Secretaría de Educación Pública sobre los criterios de evaluación en educación básica ante la emergencia sanitaria. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su libro de texto de la asignatura de Ciencias Química, su bitácora científica, que es el cuaderno de la asignatura, lápiz, bolígrafo y colores. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que no dejen de soñar. Si se lo proponen ustedes, podrían llegar a alcanzar a ser científicos y científicas del futuro. Por eso, es muy importante que comiencen a imaginar su proyecto de vida. A lo largo de las sesiones, hemos mostrado importantes aportaciones científicas de mexicanos que han puesto su conocimiento al servicio de la salud y el ambiente, y la tecnología, y el mejoramiento general de nuestra calidad de vida. La ciencia no tiene un país de origen, ni pertenece a nadie, pero es importante reconocer el trabajo realizado por las mujeres y los hombres que han puesto sus vidas a su servicio. Debemos celebrar sus descubrimientos a lo largo de la historia. Las siguientes preguntas pueden ser de utilidad para su proyecto escolar. Vamos a analizarlas. Ustedes pueden preguntar otras o modificarlas de acuerdo al tema de su interés. Recuerden que un tema puede ser analizado desde diferentes perspectivas. ¿Qué papel juega México en la ciencia? ¿Qué aportaciones científicas han ocurrido en nuestro país? ¿Se desarrolló conocimiento científico y tecnológico en el México prehispánico? ¿De qué manera? ¿Cuál es la historia de nuestro país en la ciencia? Al estudiar las aportaciones de México a la química, debemos recordar que estas son el producto del trabajo de distintas personas de diferentes contextos históricos. ¿Sabían que en el México prehispánico existía un estrecho vínculo entre la ciencia, las artes, la astronomía, la arquitectura y la botánica, entre otras prácticas muy comunes?
Los aztecas fueron una civilización preocupada por cultivar en sus descendientes conocimientos para la vida y también para el corazón. Las mujeres asistían al Ixpoxcalli, casa de las jóvenes. Los hombres al Calpullis, donde se les preparaba según sus cualidades para la utilidad pública: arquitectura, astronomía, agricultura o para la milicia. Maestra Teresa, es importante que durante esta sesión las alumnas y los alumnos trabajen en el desarrollo de un proyecto escolar. Así es, maestra Anel. El proyecto escolar es una estrategia de aprendizaje que les permite ser autónomos y, por lo tanto, bien responsables. Una de las grandes ventajas del trabajo por proyectos es que se vuelven expertos en el tema de investigación. Veamos el siguiente video. A partir del trabajo por proyectos, hay 3 tipos de proyectos: científicos, tecnológicos y ciudadanos. Tipos de proyectos. Científico. Los estudiantes realizan actividades relacionadas con la ciencia escolar, explican y predicen fenómenos o procesos naturales de su entorno mediante investigaciones documentales y de campo. Tecnológico. Los estudiantes desarrollan su creatividad en el diseño y construcción de objetos o productos. También amplían los conocimientos científicos escolares acerca de la utilidad de materiales, características y eficiencia de procesos. Ciudadano. Brindan oportunidades para analizar problemas sociales, actuar de manera crítica y solidaria, proponer soluciones y acciones, tomar decisiones responsables y fundamentadas en el conocimiento científico escolar. En esta ocasión haremos énfasis en los proyectos científicos escolares, donde deberán priorizar la búsqueda de información en diferentes fuentes de consulta. Observemos y analicemos el siguiente fragmento del video. Cuando emprendan un proyecto, deben tomar en cuenta la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación. Para la planeación del proyecto, pueden hacer un cronograma de actividades donde respondan a las siguientes interrogantes: ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo harán? ¿Qué necesitan? Y el tiempo que deben considerar para hacerlo. Durante el desarrollo es importante indagar información relacionada al proyecto en distintas fuentes de consulta. Comuniquen los resultados de su proyecto a quien esté con ustedes en casa, a su comunidad, maestra o maestros y compañeros de forma creativa y segura. Para conocer sus avances, les sugerimos que lleven a cabo una autoevaluación. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué habilidades y conocimientos científicos pusieron en práctica? ¿Cuál fue el impacto del proyecto en la familia y en la comunidad? ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer para obtener mejores resultados? Maestra Teresa, ahora sí podemos desarrollar el proyecto escolar junto con los alumnos. Claro, maestra. Seguramente ya estarán pensando en el cronograma de las actividades que desean realizar en su proyecto. A esta etapa la llamaremos ¡planeación, planeación! Así es, maestra. Y el desarrollo consiste en la búsqueda de diferentes fuentes de consulta, como documental, experimental y de campo. ¡Desarrollo! ¡Desarrollo! La química, tal y como la conocemos, es el resultado de una gran cantidad de experiencias y conocimientos acumulados que han sido desarrollados y heredados a través de la historia en todas las culturas humanas. En el México prehispánico se construyó al margen del resto del mundo una extraordinaria y compleja cultura, dominada por la religión. Nuestros antepasados desarrollaron una gran diversidad de productos, muchos de ellos en respuesta a necesidades de la vida cotidiana. Civilizaciones como la olmeca, zapoteca, maya y azteca fueron capaces de utilizar y moldear metales como el oro, el mercurio, el hierro y el cobre.
¿Han escuchado la frase "mi honrosa raza de bronce"? Así es, ellos lograron crear esta aleación compuesta de cobre y estaño. También realizaron descubrimientos en herbolaria. Utilizaron la grana cochinilla como pigmento natural y fabricaron papel de maguey, de higuera y de palma. Fueron muchos los descubrimientos. Desafortunadamente, durante la conquista de América, se perdió una gran cantidad de estos valiosos conocimientos. Las primeras industrias en el México colonial fueron las plantas azucareras y la fabricación de vidrio. Las industrias se enfrentaron con problemas para manufacturar los productos y su comercialización, ya que en México aún no se contaba con el conocimiento de exportación. Otra industria que tuvo un gran apogeo fue la minería, principal fuente de riqueza en el virreinato. Años más tarde, la ciencia recorrió una larga y azarosa trayectoria en nuestro país. Su primer exponente fue Ignacio Bartolacci y Díaz de Posadas, quien en 1772 obtuvo el título de doctor en medicina y fue nombrado apartador de oro en la Casa de Apartado por el virrey Bucareli. Además, fue encargado de la respuesta ante la epidemia de viruela que azotó la ciudad en ese mismo año, entre otras aportaciones importantes para el desarrollo de la ciencia. En la ilustración pueden ver a José Antonio de Alzate, uno de los exponentes más distinguidos de la ciencia, y su divulgación en el virreinato y al que se le considera el precursor de la tecnología en México. Él se dedicó al estudio de las ciencias, la teología y las artes. También fue el responsable de la búsqueda de carbón y petróleo en el México colonial. Para el siglo XIX, Andrés Manuel del Río, científico y naturista hispano, descubrió un nuevo elemento químico en un mineral de Zimapán, Hidalgo, al que llamó eritronio. ¿Recuerdan cuál es el nombre actual de ese elemento? Extraordinaria aportación. En 1913, Juan Salvador Agraz, un joven químico educado en Francia y Alemania, propuso al entonces presidente de la República, Francisco I. Madero, la creación de una escuela de química que impulsaría el desarrollo industrial. Poco después, el presidente fue asesinado, por lo que no fue posible concretar el proyecto. Juan Salvador Agraz tuvo que comenzar de nuevo en medio del movimiento revolucionario. A finales de 1915, Agraz presentó un oficio al ingeniero Félix Pallavicini, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el que proponía la creación de una nueva institución de enseñanza. En abril de 1916 iniciaron las labores de la Escuela Nacional de Industrias Químicas, con 70 alumnos inscritos en las 3 carreras que se ofertaron: químico industrial, perito en industrias y práctico en industrias. El edificio original sigue en funcionamiento. En la actualidad es el edificio G de la Facultad de Química de la UNAM. ¡Extraordinario! Así, nació una institución que ha impulsado muchos avances científicos y tecnológicos, específicamente en química. En 1995, el destacado científico mexicano Mario Molina recibió, al igual que sus colegas Crutzen y Sherwood, el Premio Nobel de Química por la investigación sobre el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de clorofluorocarbonos, lo que le convirtió en el primer ciudadano mexicano en recibir el Premio Nobel de Química. Gracias, maestra, por este recorrido breve pero significativo del proceso de construcción de la química en nuestro país. Les sugerimos que realicen una tabla como la que aparece en pantalla para que organicen su información. En ella, consideren los hechos históricos del momento, el año y los descubrimientos, así como los personajes relevantes.
Pueden complementar la información para su proyecto con la investigación en diferentes fuentes de consulta. Les sugerimos revisar su libro de texto en el bloque 5, el proyecto de las aportaciones de química en la ciencia. Un recurso que también podrían emplear es realizar entrevistas a especialistas. Incluso, según sea el tema de su investigación, pueden buscar algunas ya realizadas. Observemos el siguiente video que nos ayudará a entender cómo preparar una entrevista. Recuerden que pueden entrevistar a una o varias personas que aporten información para su proyecto. La entrevista es una práctica discursiva, producto del intercambio comunicativo real e inmediato entre dos o más personas. Primero, para realizar una entrevista es necesario definir el tema y el propósito, e identificar la información que aportará el entrevistado. El alumno deberá empezar por preparar una guía de preguntas, una especie de guión que servirá de soporte para la documentación. Posteriormente, se realizará la entrevista, se elaborará un borrador y después la versión final del reporte y el proceso culminarán cuando se comparta la entrevista ante el grupo. El alumno explorará el tema mediante una serie de preguntas, las cuales el entrevistado responderá a partir de conocimientos, anécdotas y experiencias personales. Es importante redactar un guión para tocar a fondo los temas importantes a tratar en la entrevista y evitar fugas de información en las preguntas que no se hagan. De esta manera, se crea un diálogo del que se obtiene información de primera mano. No olvidar la documentación de la entrevista, que puede ser grabando la entrevista con algún dispositivo de audio o video y tomar notas. Nos gustaría utilizar el recurso de la entrevista para esta sesión. Así que contamos con la valiosa presencia de la doctora Adriana Monroy Guzmán, investigadora en ciencias médicas en el Hospital de México. Ella estudió la carrera de médico cirujano y la especialidad en medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestra y doctora en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora Adriana, ¿nos puede compartir qué fue lo que la inspiró a estudiar una carrera científica? Pues yo creo que el tener mayor conocimiento, la inquietud por saber más, por conocer más, que yo creo que es una inquietud que todos los niños comparten conmigo. Perfecto. ¿Cuál es su labor como investigadora? Bueno, como investigadora, todos los científicos e investigadores lo que hacemos es contestar preguntas que aún no están respondidas, que aún no tienen una respuesta. Y entonces buscar la forma de responderlas de la forma más sencilla. Extraordinario. Doctora, gracias por responder. ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar en su carrera científica? Bueno, lo primero es estudiar mucho, buscar una carrera que estuviera afín a lo que a mí me gusta, porque hacer ciencia lo podemos hacer en muchas carreras, lo podemos hacer en química, en medicina, en ingeniería. Entonces tienes que buscar el área que a ti te parece más importante. En mi caso, la medicina me pareció lo más importante porque puedes ayudar a otros. Y entonces esto se ligó muy bien porque quieres ayudar a los demás. Y cuando llega un momento en que los recursos que tienes hasta ese momento no son suficientes, quieres buscar más. Y eso te incita a buscar y eso te incita a ser científico. Seguramente ha tenido muchas satisfacciones en esta carrera. ¿Nos puede compartir algunas? Bueno, muchísimas satisfacciones. Tener contacto con personas de todas las áreas, evidentemente, pero sobre todo también conocer a nuestros pacientes y ayudarlos. Cuando alguien que está sufriendo, especialmente los médicos, vemos a las personas en la situación más lábil, cuando estás enfermo, cuando tienes un problema de salud. Y entonces ayudarlos a ellos y lograr que mejore, tal vez no se cure, pero que mejore, eso hace que uno se sienta satisfecho, aun cuando nunca el paciente te conozca. A mí en alguna ocasión me sucedió con un paciente que estaba inconsciente y entonces estuve toda la noche en vela cuidándole. Al día siguiente el paciente estaba mejor
y ni siquiera me conocía, pero saberlo mejor te hace sentir muy bien. Definitivamente. Sabemos que vivimos momentos de grandes cambios en los que las mujeres hemos ido ganando terreno en los distintos ámbitos de nuestro desarrollo profesional. ¿Qué puede decirles a nuestras alumnas que están pensando en elegir una carrera científica y seguir preparándose? A todas aquellas alumnas que están pensando en estudiar una carrera científica, que verdaderamente lo van a disfrutar, que van a vivir una experiencia maravillosa. Y lo único que les sugiero es que busquen el área que les interesa. No todos nos interesan las mismas áreas. Puedes hacerlo en medicina, en química, en biología, en ingeniería, en matemáticas. Disfrútalo mucho. ¿Cómo piensa que la preparación académica de nuestras alumnas influya en la búsqueda de equidad de género que tanto deseamos? Bueno, eso es muy importante. Cuando yo era estudiante de medicina, la gran mayoría eran hombres. Habíamos de un grupo de 25 alumnos, éramos solo 5 mujeres y al final solamente me recibí yo. Entonces sí, actualmente en las clases, en la Facultad de Medicina, por ejemplo, empiezo a ver que hay muchísimas más mujeres estudiando medicina. Entonces eso es muy satisfactorio, muy importante. Todas las mujeres podemos estudiar lo que nos parezca conveniente, lo que nos guste, lo que nos apasione, y eso lo vamos a disfrutar muchísimo. Definitivamente. Doctora Adriana, le agradecemos su presencia y los conocimientos que nos ha compartido. Sabemos que serán muy útiles para nuestras alumnas y alumnos. Gracias. Gracias a usted, doctora, por compartirnos todo su conocimiento. Comunicación, comunicación. Los investigadores comparten sus conocimientos y descubrimientos a través de las instituciones y de diferentes medios de comunicación, con la intención de mantener informados a la comunidad académica y al público general. Al desarrollar un proyecto escolar, ustedes se vuelven expertas y expertos en el tema que investigan. Por eso es importante que en la siguiente etapa comuniquen los resultados, hallazgos y conclusiones de su proyecto. Los invitamos a que compartan los conocimientos adquiridos de forma creativa y segura por medio de un organizador gráfico, trípticos, un video corto o una infografía. Si van a publicar sus resultados en las redes sociales, recuerden usar las etiquetas símbolo numeral Aprende en Casa, símbolo numeral Ciencia México, símbolo numeral Jóvenes de Ciencia. Evaluación, evaluación. Les sugerimos que autoevalúen su avance y respondan las siguientes preguntas. En esta sesión aprendieron sobre las aportaciones a la ciencia de nuestro maravilloso país, México. Plantearon preguntas e indagaron información en diferentes fuentes de consulta con el fin de obtener evidencias de contenido científico. Argumentaron sus conclusiones con base en los contenidos estudiados durante las sesiones. Además, comprendieron las etapas del proyecto escolar: planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Si quieren seguir aprendiendo, les recomendamos que revisen la dirección electrónica que aparece en pantalla. Los invitamos a reflexionar acerca de los grandes cambios que podrían ocurrir en México si un mayor número de adolescentes eligieran continuar sus estudios superiores en las áreas de ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Terminamos. Deseamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Los invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.